3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El procedimiento abreviado penal se regula en los artículos 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años o bien con cualquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Por tanto, penas inferiores a 9 años. El procedimiento abreviado, igual que el ordinario, se divide en 3 fases. Tenemos diligencias previas, fase intermedia y juicio oral. En este caso, como podéis ver, la fase de instrucción en el ordinario se llama sumario y en el abreviado se llama diligencias previas. Otra diferencia con el ordinario es que tanto la fase de instrucción o diligencias previas como la fase intermedia se lleva a cabo por el juzgado de instrucción, ya sea el juzgado de instrucción de violencia de la mujer o el central de instrucción. Y la fase de juicio oral, dependiendo de la pena que se solicite, se llevará a cabo en el juzgado de lo penal o en la audiencia provincial. Si es hasta 5 años o 10 de distinta naturaleza, se llevará en el juzgado de lo penal, y si es más de 5 años o más de 10 años o de distinta naturaleza, se llevará en la audiencia provincial. Además, también en el procedimiento abreviado es necesario la asistencia letrada desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada. Pero no es necesario procurador hasta el momento de la apertura de juicio oral. Esa diferencia con el ordinario, que en el ordinario se necesita abogado y procurador desde el inicio, desde la detención. Por tanto, toda la fase de investigación, toda la fase de diligencias previas y de fase intermedia, incluidos los escritos de calificación, todo ello se lleva en el juzgado de instrucción, y una vez ya terminada la instrucción, porque se considera que hay suficientes indicios de criminalidad y el Ministerio Fiscal califica y solicita una pena, a partir de ese momento ya se remite al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, a diferencia del ordinario, que se remitía antes de los escritos de calificación, que era en la fase intermedia. Son las diferencias. Una vez en este procedimiento abreviado, se remite ya al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial para realizar el juicio oral. Las demás características básicas del procedimiento penal son exactamente iguales que las del ordinario a la hora de los plazos de detención, los plazos de investigación, en este caso de las diligencias previas, que son 12 meses, a la hora de los plazos también de la policía judicial, que son 72 horas, y para ponerlo a disposición de la autoridad judicial. El secreto de sumario igual, las diligencias previas son reservadas, igual que en el ordinario, el sobreseimiento exactamente igual, la conformidad exactamente igual. En este caso, a pesar de que hagamos distinciones o comparaciones entre el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado, no es igual que en los procedimientos civiles. El procedimiento ordinario es un procedimiento aparte y el abreviado es otro procedimiento aparte. Pero lo que no aparezca en el abreviado no siempre se tiene que seguir en función de lo que ponga en el ordinario, como ocurre en el ámbito civil. Sin embargo, en el abreviado sí hay como una sucesión con el de enjuiciamiento rápido. Lo que no se regula en el enjuiciamiento rápido se siguen las reglas del abreviado, no del ordinario. O sea, el ordinario es un procedimiento aparte, pero no es el procedimiento base. Entre el ordinario y el abreviado hay muchas similitudes, no
no tantas como esperábamos, pero hay muchas similitudes, sin embargo no es el procedimiento base. Para el procedimiento de enjuiciamiento rápido tiene como base el procedimiento abreviado. Según establece el artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que es otra diferencia con el procedimiento ordinario, es que el informe pericial podrá ser presentado solo por un perito cuando el juez lo considere suficiente, que como ya sabéis en el ordinario son 2 peritos, sí o sí, ¿vale? En todo caso. Por tanto, las fases del procedimiento abreviado es una vez iniciadas las diligencias previas, se lleva a cabo toda la investigación de los hechos y por el juzgado de instrucción se dicta auto, ya bien según entiendan que hay indicios de criminalidad o no, dictarán auto de sobreseimiento o dictarán auto para seguir los trámites del procedimiento abreviado. Una vez dictado auto de procedimiento abreviado, se da traslado a las partes de las diligencias y de los autos para que procedan a realizar escritos de calificación, ¿no? Escritos de acusación o de defensa en el plazo de 10 días, que a diferencia del ordinario que son 5, en este caso son 10 días. Primero se le dará traslado al Ministerio Fiscal. Y cuando el Ministerio Fiscal presente su escrito de calificación, se le dará traslado a las otras partes y por último a la defensa para que presente su escrito de defensa a la vista del resto de escritos de calificación. Cuando ya tenemos todo esto, se le da traslado, ya se dictaría auto de apertura de juicio oral y se le daría traslado al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, para que se inicie la fase de juicio oral. A partir de este momento, como ya he dicho, el acusado, porque en este caso ya no podemos hablar de procesado, porque el procesado es solo en el procedimiento ordinario, en el procedimiento abreviado está el investigado y cuando ya se transforma en procedimiento abreviado es el acusado. En este caso, el acusado ya sí debe disponer de abogado y procurador. En los escritos de calificación se deberán solicitar de igual forma las pruebas que se quisieran realizar en la fase de juicio oral y contra los autos de admisión o inadmisión de pruebas, en este caso no cabe recurso alguno. En el ordinario, como habíamos visto, para la admisión de las pruebas no cabía recurso, pero para la inadmisión cabía recurso de casación. En este caso, en el procedimiento abreviado, no cabe recurso alguno ni tanto para la admisión ni para la inadmisión. Una vez admitidas las pruebas, a la vista de dicho auto, el letrado de la Administración de Justicia establecerá el día y la hora en que deban comenzar las sesiones de juicio oral. Para la celebración de juicio oral se requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor, pero sin embargo, en el caso de que no acudieran a juicio, el acusado sin causa justificada o con ausencia injustificada, se suspendería el juicio oral. Sin embargo, no se suspendería si la pena solicitada no excediera de 2 años de privación de libertad o si fuera de distinta naturaleza cuando su duración no exceda de 6 años. Esto en el ordinario no ocurre porque, como ya sabéis, son penas mayores de 9 años, pero en el abreviado, al ser penas menores de 9 años, nos encontraríamos en una pena inferior a 5 años, por tanto en un juzgado de lo penal, y que la pena que solicitara el Ministerio Fiscal o las acusaciones fuera inferior a 2 años o 6 si es de distinta naturaleza. Igual que ocurriría en un procedimiento de delito leve. Si el investigado no acudiera al juicio por delito leve, no tendría por qué suspenderse si la pena es inferior a 2 años. En esta fase del procedimiento, la celebración del juicio oral, antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente,
podrá pedir al juez o al tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga la pena de mayor gravedad. Es muy importante tener en cuenta que la conformidad solo podrá estimarse cuando la pena no excede de 6 años de prisión. Y si no excediera de 6 años, el juez podrá dictar sentencia de conformidad con la pena de mayor gravedad solicitada en los escritos de calificación. Si el acusado no se conformara con la pena, se procedería a realizar la práctica de la prueba, que se llevaría concentradamente en las sesiones consecutivas que sean necesarias, y de forma excepcional podrá acordar el juez o tribunal la suspensión o aplazamiento de la sesión hasta el límite máximo de 30 días. Por último, y finalizando la celebración del juicio oral, la sentencia, a diferencia del ordinario que se dicta en el plazo de 3 días, en el abreviado se dicta dentro de los 5 días siguientes a la finalización del juicio oral. El juez de lo penal puede dictar la sentencia de forma oral en el acto del juicio, documentándola en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquella. Es decir, se tiene que redactar sí o sí, aunque la dicte de forma oral en el acto del juicio. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto, dictada de forma oral la sentencia, declarará la firmeza de la misma y se pronunciará previa audiencia de las partes sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta. Cuando habla la ley de suspensión o sustitución de la pena impuesta, se refiere a que si la pena es inferior a 2 años y el acusado, el condenado ya en este caso, porque ya se ha dictado sentencia, no tuviera antecedentes penales relativos a la pena solicitada, pues se puede solicitar por el abogado de la defensa la suspensión o la sustitución de la pena. Por último, la sentencia nunca podrá imponer pena de mayor gravedad que la solicitada por la acusación en el escrito de calificación. Dicha sentencia es apelable ante la audiencia provincial en el caso de que sea dictada por el juez de lo penal en el plazo de 10 días. Contra la sentencia dictada en apelación, solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos en el artículo 847, sin perjuicio de la posible revisión de la sentencia. Por último, a diferencia del ámbito civil, en el ámbito penal la ejecución de la sentencia es automática y no se tiene que solicitar, sino que el propio juzgado o tribunal automáticamente ejecuta la sentencia dictada.